Matame, matame a mí también, dijo desde el pastizal Andrés Labriaga, aferrado con una mano a la pantorrilla del jean azul oscuro que vio apenas abrió los ojos. A pocos metros, las sirenas relampagueaban una historia que terminaba ahí y otra que empezaba ahí. Quédese quieto que ya viene ayuda, dijo el de la pantorrilla, mientras agitaba los brazos hacia la ruta como un náufrago ante cualquier indicio humano. En ese instante que dicen que pasa, miró primero el cielo, sin una sola estrella, y el amanecer que se le venía encima para iluminar el desastre del que todavía no tenía conciencia. La ropa, tramos embadurnados de sangre de varios, estampas de palmas y yemas. Así comienza El resto del mundo rima, que es la nueva novela de Carolina Bello, sexto libro de esta autora, a la quien ya le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo. Gracias por invitarme, me encanta estar acá. No, por favor. Bueno, es un comienzo muy atrapante, que además marca un hecho que es esencial en la novela, porque digamos que a partir de ese hecho se empiezan a unir personajes, ¿no? Y vendría a ser, este incidente vendría a ser como la excusa para contar historias de gente. Totalmente. El otro día Fidel Esclavo en la presentación dijo que podría ser un accidente como cualquier otra cosa, una fiesta, un cumpleaños. Que el hecho puntual no importa tanto, sino que lo que importa son las historias que se van tejiendo y que se van contando en torno a ese disparador. Vos justo leíste el principio, que me pasa una cosa extraña con este libro, porque es un principio muy distinto al estilo con el que yo suelo escribir o desenvolver la mayoría de las historias, que siempre suele ser con una función poética mucho más activada. Sin embargo, quería lograr esa aspereza de la crónica policial. Exacto. ¿Sí? Contando este accidente como si hubiese una cámara ahí que va siguiendo a estos personajes y a todo lo que va pasando en ese principio de un panorama desastroso. Esto que hablaban del confluir, ¿no? De muchas historias. O sea que desde niño siempre me fascinó esa cuestión de ir en un ómnibus, por ejemplo, y ponerse a mirar, bueno, los tres que van en el asiento de los bobos. Y pensar, bueno, cómo en este momento confluyen estas historias que después van a salir cada uno por su lado. Cómo la ciudad y cualquiera de sus puntos tiene eso, ¿no? Que en cierto punto es tan cotidiano y en otro tan poético. Totalmente. Se trata de crear un universal, llevarlo a la literatura de eso que somos todos, ni más ni menos que un arquetipo que vive, pero también de alguna manera representa algo, ¿no? Entonces lo que yo quería contar era cómo una persona está determinada en su presente por todo aquello que vivió, sean acontecimientos memorables o no. Y en ese sentido, primero los personajes y a jugar y a ver qué pasa, o primero clarita la historia. No, clarita la historia. Clarita la historia, sí, sí. O sea, la novela yo ya sabía a dónde iba, no sabía el final al principio cuando lo empecé a escribir, pero la protagonista, Julia, me lo fue demandando a medida que fui escribiendo. O sea, sentí que ese final era el que el personaje se merecía, pero desde un punto de vista de tener empatía con ese personaje, ¿no? Por más de que yo no comparta muchísimas cosas de las que pasan en el libro, a veces me puedo sentir más representada, otras veces no, pero era necesario ir como hilvanando la historia a medida que el personaje te lo va demandando, pero con una línea clara, ¿no? A mí me impactaron mucho porque son, Julia, digamos que es la protagonista y la que lleva un poco la historia, ¿no? Pero a mí me impactó la forma de crear todos los otros personajes que tienen mucha importancia a medida que van pasando los capítulos, porque vos vas contando partes de la historia de vida de cada personaje, que son personajes tan distintos, total, todos, ¿no? Con unas historias que no tienen nada que ver. ¿De dónde sacás esa información? O sea, sos observadora, ¿por qué te interesan? ¿Qué tipo de personajes te interesan? Porque es muy variado. Bueno, me interesaba sobre todo contar los claroscuros de cualquier ser humano, ¿no? Claro. Nadie es completamente bueno, nadie Pero a es veces completamente uno malo. también se relaciona a veces en la vida con gente parecida. Sí, en esta novela particularmente de pronto puede haber algún rasgo en cada personaje que sí puedo haber tomado de la observación. Me parece condición sine qua non en mi caso,
para tirar de la imaginación. No es solo imaginación, sino muchas veces son cosas que he visto que me llaman la atención, como bien decías vos, de observar actitudes, de observar cómo nos portamos, cómo nos movemos, para después construir un personaje. Y en ese sentido fue como un desafío interesante, porque era, ya les digo, tirar de esa imaginación, pero tratando de ser verosímil en un contexto y en una escenografía dada que es reciente, que es el 2003, ¿sí? No estaba como en mi libro Urquiza recreando los años 50 o 60 en Uruguay, estaba hablando de algo que sí tiene que ver con una historia que cualquiera me puede refutar o reprochar en cuanto a su verosímil. Entonces había que ser muy cuidadosa en la construcción y en los comportamientos de esos personajes que son contemporáneos a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, tanto como escritora, como lectora, Sí. ya que todos somos ante todo lectores. Total. ¿Y te importa más, o te gustan más, o te atrapan más, o querés escribir ese tipo de libros en los que uno quiere saber qué va a pasar y el libro no te suelta por eso? ¿O esos libros en que todo está narrado de una manera tan atrapante que importa más el cómo que el qué? Ah, qué pregunta difícil, porque hay todo tipo de literatura en ese Sí. sentido. Hoy, Vos de pronto te hoy podés estamos perder. para las preguntas Hoy difíciles. estamos para las preguntas así al Así que hueso. esperemos que conteste a la altura de lo que se espera de usted. La literatura siempre es una mezcla de el qué y el cómo, ¿no? O sea, significado y forma, siempre. Vos podés estar leyendo un libro que tiene un montón de páginas que son de pronto descripción, reflexiones u otro tipo de cosas que no están signados por la acción que transcurre y podés estar completamente atrapado por lo que el amigo Barthes llamaba el placer del texto, por el mero hecho de estar leyendo algo que te genera placer, que te genera deleite en cómo está escrito sin necesidad de buscar un golpe de efecto. Nos pasa con un montón de películas que de pronto miramos y se disgrega la acción, ya no hay un nudo que resolver y sin embargo estás ahí con un estado de latencia mirando porque hay otras cosas que están interviniendo en ese artefacto que te atrapan. Y eso es lo que intenté hacer acá. ¿Contestada? Y lo, Bueno, un poco las dos cosas. A ver, estás muy ¿Qué y exigente. cómo? No. Está bien, Ana. ¿Qué y cómo? Las dos. No, una cosa que tiene que ver capaz un poco con lo que vos dijiste, en una entrevista que te hizo Jaime Clara en Sí. Sarandí, vos hablabas de la importancia de los huecos en la Total. literatura. ¿no? Totalmente. Y yo justo escuché esa entrevista después de haber leído la novela y es tal cual. Quedan cosas que uno tiene que imaginar y que también está bueno porque después de que uno termina la novela se queda como pensando en esas personas, en esos seres que estuvieron en tu mente durante un tiempo y en la vida que tuvieron. Bueno, de eso se trata, ¿no? De la construcción. Cualquier autor o autora hace su obra, escribe con determinada intención, pero más allá de que vos le des directivas o generes la obra en una serie, recurriendo a una serie de indicios, hay algo que escapa a tu control y a tu dominio como narradora, que es eso, cómo va a construir la obra el lector. No hay obra de arte sin alguien que la decodifique, no existe este programa sin alguien que lo mire, ¿no? Y siempre hay que ser respetuoso en ese sentido. Siempre me gusta la literatura o el cine que te deja un espacio de construcción a vos, que no te lo da todo dado. Y es muy, muy difícil hacerlo, porque la mano se va sola muchas veces. Y ahí es donde hay que jugar al joven manos de tijera y decir, no, esto no va, esto es montaje puro y duro, ¿no? Yo me siento muy emparentada con el cine cuando escribo porque realmente no escribo de una manera lineal, sino que hago un proceso de montaje y de edición que es en definitiva la etapa del cine donde se le da sentido a todo el bruto, ¿no? Y acá de alguna manera me pasaba lo mismo. O también me siento con todo respeto como una actriz cuando voy a escribir determinado personaje, porque a veces tengo ganas de encarnar a uno, a veces tengo ganas de encarnar a otro, y por eso escribo de forma desordenada. Ahora bien, hay que tener muy presente y muy claro en ese escribir de forma desordenada siempre el hilo conductor que vos querés contar y que querés plasmar para que después en el proceso de montaje del libro, de la obra, eso perviva, ¿no? Sí, sí. Bueno, Dios conserve los procesadores de texto, por un lado, porque antes para Balzac ponerle era más difícil. Eso debería ser difícil. Pero aparte de esa cosa de tener claro, porque vos decías así, que el lector llene huecos. Pero como vos tenés todo claro en tu cabeza, ¿hasta qué punto podés saber cuánta información tiene o no Y tiene bueno, el lector creo o que cuánto ahí se imagina? tiene prima el oficio, ¿no? Claro, es muy difícil. De los narradores, en darse cuenta de eso y de ser como nuestros primeros críticos, más allá de que parezca un cliché,
es una condición para escribir, o sea, uno no puede enamorarse de todo lo que escribe, ¿no? De hecho, cada vez que termines un párrafo, peleate un poco y volvé a leerlo y cortá y afiná la frase, porque también hay una musicalidad, lo decía el poeta Verlaine, ante todo la música de las palabras, pero lo dice más cerca Caparrós, la prosa tiene una musicalidad, aunque no parezca, aunque estemos acostumbrados a pensar eso más para la poesía o para el verso. Entonces, en eso estuve muy atenta, sobre todo para hacerle honor al título, ¿no? E ir construyendo toda la novela. Si bien es una novela, un libro muy visual, por lo que me vienen diciendo los lectores, es una novela muy sonora y eso fue muy difícil, es muy difícil escribir al sonido. Pero vos en algún momento dijiste, ahora sí no me acuerdo de la entrevista, que recordás que tu impulso por empezar a escribir cuando eras chica era por el placer sonoro de las palabras. Sin dudas. Y eso me retrotrajo y dije, claro, y el título es así, el resto del mundo rima. Exacto. Y también la rima que tiene que ver con la cadencia de todos los personajes, ¿no? Que son tan distintos, pero que los une un denominador común que es su rotura. Son personajes que no tienen tiempo, espacio ni esperanza, si se quiere. Entonces, algo va rimando de acuerdo a sus distintos pareceres, a las distintas escenografías, que hacen que todos puedan convivir en un mismo tiempo y espacio, que es la historia, ¿no? Y además terminás empatizando con los personajes. La palabra esta está muy usada, pero empatizás con todos los personajes, por más que por momentos decís, Sí. Capaz que esto no es una buena persona. Está muy nombrada la palabra, pero quiero decir que está bastante subvalorada. Nos hemos olvidado muchas veces de la empatía. Y los griegos fueron los primeros en hablar de eso, me parece súper interesante. Y sobre todo a la hora de crear, a la hora de representar, a la hora de escribir, a la hora de filmar, siempre hay que tener ese momento de entender a ese otro que vos estás creando, ¿no? O que estás representando. Siempre hay un momento que pasa por eso. Y en la literatura, en mi caso, no estoy diciendo que esto sea un axioma universal, me parece que también tiene que ver con eso. Carolina Bello, autora de El resto del mundo rima, toda esa sonoridad en un título. Muchas gracias, nos reencontramos por los caminos. Gracias por esto. Muchísimas gracias a ustedes.